Bien, buenas tardes y bienvenidos a todos. Es un placer que estén participando. Mi nombre es Karina Pérez y trabajo como responsable de Copperleaf para el sur de América Latina. Voy a ser la moderadora de este evento en el cual vamos a conversar sobre el desafío que representa ESG y al mismo tiempo cuál puede ser la oportunidad y cómo abordarla. Les comento que durante el transcurso del evento ustedes pueden realizar preguntas en el cuadro ubicado a la derecha, que está etiquetado como preguntas o questions. Vamos a reservar unos minutos hacia el final de la exposición para responder a esas preguntas. Bien, y entrando ya en nuestro webinar, me gustaría presentarles a Bodewin Nigens, a quien localmente conocemos como Balduino. Balduino tiene una maestría en Ciencia de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Bruselas y un MBA de INSEAD en Francia. Es miembro del board del Instituto de Asset Management Global, coordinador del grupo de trabajo SIGRE en la aplicación de ISO 55001 en Utilities y coordinador del grupo de trabajo ISO para la difusión del conocimiento sobre la norma ISO 55000. Representa a la comunidad de gestión de activos en el Grupo Asesor Estratégico de ISO para ESG, el cual es un nuevo grupo que incluye representantes de diferentes ámbitos, tales como ambiental, social y financiero, para definir la estrategia de las normas ISO en torno a ESG. Preside también la delegación canadiense ante la Comisión Electrotécnica Internacional para estándares en la gestión de activos de redes eléctricas. Y forma parte del grupo de trabajo canadiense recientemente creado para desarrollar estándares en la gestión de activos naturales, como pueden ser bosques, ríos, etc. Actualmente es el CMO de Copperleaf, basado en Vancouver. Balduino trabaja con corporaciones intensivas en activos para refinar y mejorar sus prácticas de gestión de activos en las áreas de planificación de inversiones, análisis de decisiones y modelos basados en riesgos. Ahora acerca de Copperleaf, y para darles un contexto general, les comento que somos una empresa canadiense con más de 20 años de trayectoria en consultoría y software específico de AIP, o sea, de Asset Investment Planning. Nuestro foco es ayudar a compañías con grandes volúmenes de activos, activos que se van envejeciendo, a tomar mejores decisiones sobre sus inversiones en CAPEX y OPEX. Esto es a fin de obtener mayores beneficios tangibles e intangibles, como puede ser la mitigación de riesgos, con restricciones presupuestarias u otro tipo de restricciones, y también teniendo en cuenta factores de ESG. Nuevamente agradezco a todos por participar y bienvenido, Balduino. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Vamos entonces con la primera pregunta, con lo primero que nos gustaría saber, ¿qué es y cuál es la evolución a futuro de ESG? Bueno, lo que voy a hacer es, tengo unos slides, vamos a utilizarlos a medida que avanzamos, para explicar un poco más en detalle de lo que hablamos. Voy a ver si mi ratón funciona. Sí, perfecto. O sea que al final el ESG es, el principio mismo es de informar sobre todos los asuntos significativos o, como se dice, materiales para la organización en los tres pilares, claro, el pilar medioambiental, social y de gobernanza. Y aquí ve las definiciones generales de esos tres pilares. Lo que podemos ver es típicamente cuáles son los temas que se encuentran a menudo en estos informes, teniendo en cuenta, claro, que no todas las empresas necesitan informar sobre todos los temas, solo los que se consideran significativos para la empresa misma, ¿no? Todo esto viene de un fuerte impulso de la comunidad inversora, provocado gran parte por la popularidad de los fondos éticos, que son más y más populares en el mundo, y también, claro, del cambio general de las percepciones, ¿no? Estamos pasando del capitalismo de accionistas, históricamente, a un capitalismo de partes interesadas, o como dicen en inglés, de shareholder capitalism a stakeholder capitalism. Y este cambio fue un gran impulso para todo lo que es los informes de tipo ESG. O sea que al final la importancia es que efectivamente es informe a nivel de todo lo que es significativo para la empresa. O sea que no necesita
generar un informe con toda la información que es típicamente aquí, que ve aquí en la pantalla, únicamente los elementos que son verdaderamente significativos para su empresa. A nivel del futuro, lo que vemos es que la presión para informar está creciendo, ¿no?, rápidamente, y se está volviendo obligatoria ya en algunos países, como por ejemplo en la Unión Europea, para empresas de, creo, más de 500 empleados, es obligatorio ya de salir un informe ESG cada año, y eso lo vemos también probablemente en otros países en los años que vienen. Y con eso, claro, el desafío es cómo informar o qué marco utilizar para salir el informe ESG. Como lo ven aquí, hay diferentes marcos existentes. Lo que vemos en los años que vienen es la idea, claro, de llegar a un estándar común, una norma común para los informes ESG. Y lo que vemos aquí es que efectivamente, por ejemplo, Integrated Reporting y SASB ya han fusionado el año pasado. En este año mismo lo que vamos a ver es también la consolidación de el Value Reporting Foundation, el CSB, y importantísimo, consolidación con el IFRS, que es, como lo saben, la norma internacional para los informes financieros. O sea que todos juntos van a salir lo que se llama el ISSB, o sea, el International Sustainability Standard Board, para salir un marco común para informes de ESG. Paralelo a eso, hay también otra iniciativa más europea en la cual van a salir el Reporting Directive, so the Common Sustainability Reporting Directive, CSRD, con la idea, supongo, esperamos, que van a utilizar el ISSB como marco para estos informes europeos. O sea que hay ya una presión del mercado para consolidar todos estos marcos diferentes, y creo que cuando llegamos al fin del año que viene, tendremos a lo más 2, idealmente un marco para hacer los informes ESG. O sea que será un poco más fácil de entender cómo implementar estos informes dentro de la empresa. Bien, ¿y por qué los criterios de ESG están comenzando a ser objetivos corporativos principales en las empresas? Bueno, pues es un poco como el siguiente paso lógico, ¿no? Si estás publicando un informe ESG, igualmente lo que va a pasar es que algunos de estos indicadores que estás publicando necesitan mejora, puesto que no estás al nivel al cual quería la empresa o la junta quiere ver la empresa. O sea que si piensas al nivel de cuál es el impacto que estamos haciendo a nivel de ESG dentro de la empresa, hacemos el informe. De este informe hacemos un gap análisis, y lo que constatamos es que hay algunos factores de ESG en los cuales tenemos que mejorar. Para eso vamos a incluir estos objetivos dentro de la estrategia de la empresa, y claro, vamos a empujar dentro de la empresa para una mejora. Y con eso la idea es que típicamente cuando vemos los informes ESG, históricamente eran indicadores rezagados, o sea que estábamos mirando el pasado. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizarlo como indicadores predictivos de cuáles son los objetivos de la empresa que tenemos que alcanzar a nivel de ESG. Típicamente necesita una conexión con el plan a largo plazo, pues que generalmente son objetivos a largo plazo, un alineamiento de la toma de decisiones dentro de la empresa con los objetivos de ESG, y claro, un sistema de gobernanza para asegurarnos que al final estamos haciendo lo que habíamos prometido, ¿no? O sea que eso es verdaderamente el cambio que estamos viendo en este momento, es que no podemos pretender arreglar el desafío ESG simplemente con iniciativas de marketing. Necesita realmente conectar la estrategia de la empresa con estos objetivos de ESG.
Bien, ¿y cómo se puede integrar ESG en el enfoque de toma de decisiones dentro de las empresas, dentro de las organizaciones? Sí, lo que vemos en muchas empresas es que comienzan las iniciativas ESG con un financiamiento y con personal separado, o sea que es como una iniciativa especial, un poco separada, digamos, del negocio mismo. Y eso puede únicamente llegarlo hasta un cierto punto, ¿no? Hay un momento en el cual necesita realmente conectar las iniciativas o los procesos diarios de la empresa con el ESG. Y eso explica también que en muchas empresas lo que vemos es lo que tenemos aquí en pantalla. Esto es, por ejemplo, del sitio de calificación de Climate Action 100, en el cual lo que vemos es que para muchas empresas la puntuación la más baja que vemos es en lo que dicen aquí Capital Allocation Alignment, o sea, la alineación de la asignación de capital. O sea, que quiere decir que tienen muy buenas intenciones, pero al final, dentro de la empresa, las decisiones no están alineadas con estas intenciones de la empresa, ¿no? Y necesitamos llegar con eso a un punto en el cual cada gran decisión dentro de la empresa tenga en cuenta cómo y de qué medida contribuyen a los factores y a los objetivos de ESG, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que vemos es un ejemplo de un cliente inglés nuestro en una empresa de agua, y lo que ven es que además de hacer una contabilidad en libras, o sea, en dinero, también tienen una contabilidad en carbono y en agua para cada activo que van a mejorar o que van a cambiar dentro de un proyecto. O sea que hay un cálculo en el cual el sistema de toma de decisiones sigue las tres contabilidades en paralelo: dinero, agua y carbono. Y vamos a ver cuál es el costo total en los tres factores a cada vez que estamos explorando una decisión futura. O sea que para eso, claro, lo que necesitamos hacer es adaptar los procesos de toma de decisiones para incorporar los objetivos ESG. Típicamente, si vemos los objetivos de una empresa, lo que tenemos es, claro, la estrategia de la empresa misma. Si tenemos activos, también necesitamos en nuestros activos incluir la sostenibilidad de los activos, puesto que hay riesgo de falla conectado con los activos, o sea que necesitamos una estrategia de sostenibilidad, por eso, ¿no? Necesitamos objetivos de sostenibilidad. También hay, claro, el marco regulatorio, o sea que el regulador va a influir los objetivos también, y más las partes interesadas. Y el ESG está conectado con la definición de valor que tenemos dentro de la empresa. ¿Cómo vamos a definir cuál es el valor que queremos alcanzar o mejorar dentro de la empresa? Y típicamente eso es el punto en el cual el ESG está conectado con los objetivos dentro de la empresa. Y para eso, claro, vamos a necesitar cambiar las prácticas y los estándares que utilizamos dentro de la empresa. Idealmente, bueno, ya los últimos años lo que hemos visto es que el ISO 55000, por ejemplo, las normas de gestión de activos ya están promoviendo este concepto desde unos años ya. Bien, y Valdín, una pregunta: ¿cómo el software de planificación de inversiones en activos, o sea, una IP, puede ayudar a desarrollar planes que sean claros, ejecutables y que sean, digamos, exitosos comercialmente, pero que al mismo tiempo combinen con el crecimiento en ESG? Bueno, pues como decía ya, si miras las mejores prácticas en gestión de activos, lo que te dicen es de maximizar el valor que extrae de tus activos, ¿no? Y la definición del valor es deliberadamente muy vaga, puesto que es dependiente de cada organización, de las partes interesadas y también, claro, del marco regulatorio. O sea que si en este contexto los factores ESG son simplemente elementos adicionales que deben agregarse a la definición de valor dentro de la empresa. O sea, por ejemplo, aquí lo que vemos es un marco de valor de una empresa
Y lo que ve dentro de esto es una ilustración de cómo, por ejemplo, un proyecto podría calificarse por el valor. Si, por ejemplo, yo voy a iniciar un proyecto, es un ejemplo claro, y este proyecto toca a 6 de los elementos del marco de valor, y los puedo salir aquí. O sea, por ejemplo, las métricas que este proyecto está conectado son los gastos. Hay gastos, va a mejorar las interrupciones de suministro, hay un gasto de inversión total que tengo que considerar, va a reducir el carbono incorporado en los activos, va a reducir la tasa de fuga de agua y reducir las interrupciones no planificadas. Lo que voy a hacer es voy a calcular con pesos diferentes cuál es la importancia o el valor de estos diferentes factores para mí, y al final me da, adicionando todo, me da un valor total para este proyecto específico, ¿no? O sea que típicamente las soluciones de AIP, que son líderes, utilizan técnicas de análisis de decisiones de criterios múltiples, o sea, MCDA, para seleccionar la cartera de proyectos que cumple con todas estas limitaciones y al mismo tiempo logra el valor más alto posible, ¿no? Y eso lo hacemos con un marco de valor y también, claro, con técnicas de optimización avanzadas que me permiten al final escoger cuáles son los proyectos de más alto valor y cuándo realizarlos para realizar este valor. Bien, perfecto. Bien, muchas gracias, Balduino. Hasta acá lo que teníamos preparado, pero sí llegaron algunas preguntas y le recuerdo a los participantes que pueden ingresar preguntas en el cuadro de questions a la derecha, pero vamos con algunas de las preguntas que recibimos. ¿Existen empresas que actualmente estén considerando factores ESG en la evaluación de inversiones? Sí, claro, más y más. Típicamente, no es una sorpresa, la mayoría están en Europa en este momento mismo, puesto que, bueno, allá ya es obligatorio para muchas empresas de salir un informe ESG, y con eso automáticamente pues lo están ya incluyendo en la estrategia y en la toma de decisiones. Por ejemplo, el ejemplo que tenía yo ahí en pantalla de la empresa de agua es la empresa Anglian. Y ellos ya tienen un sistema en el cual hacen la contabilidad carbono y agua para todos los proyectos en la empresa, y con eso ya han reducido el carbono capital dentro del portafolio del año pasado de unos 60%. O sea que ya han avanzado bien a ese nivel. También ellos lo que utilizan, puesto que el regulador del agua está muy avanzado en Inglaterra, utilizan el principio de los 6 capitales para calcular el valor de cada proyecto. O sea que hay no solamente el capital financiero, pero también capital medioambiental, social, etcétera. Y con eso está completamente integrado ya en la manera donde toman decisiones. De misma manera, tenemos un cliente en Holanda, mi país, que se llama Enexis, es una empresa de distribución eléctrica, y ellos también, bueno, están muy involucrados, claro, con la evolución, la transición energética, y con eso tienen muchos factores ya medioambientales y también sociales en su marco de valor para avanzar en esta transición energética. Para ellos es importantísimo, lo ven verdaderamente como uno de los factores claves para su estrategia de empresa. De misma manera, por ejemplo, tenemos en Islandia, Landsverken, es la empresa de generación eléctrica de Islandia, y ellos desde años ya, desde hace algo como 10 años, tienen factores sociales importantísimos en su marco de valor. De misma manera, en América del Norte, o sea que las empresas de eléctricas y agua norteamericanas ya están utilizando factores de transición energética una vez más. O sea, ellos lo llaman, en América del Norte se llama mucho, se dicen the grid modification, o sea, modificación del red, modernización del red. Utilizan eso como iniciativa para efectivamente avanzar muchos de los factores ESG.
Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuánto influyen los organismos reguladores en el posicionamiento de ESG? Sí, es muy dependiente de un país a otro. Como decía, por ejemplo, en Inglaterra, muy dependiente. O sea que la reguladora económica en Inglaterra hace años ya que requiere de las empresas eléctricas, de agua, de gas, de tener un marco de valor con factores ESG. Antes mismo que salió la definición de ESG, ya estaba dentro. En otros países no tanto, pero lo que hay es que en los mercados financieros, o sea, los mercados de inversión, la bolsa, ahí sí, lo que vemos en muchos países es la reguladora financiera está ya avanzando muy rápidamente y los informes ESG van a ser obligatorios en bastantes países, incluso los Estados Unidos. O sea, el SEC ya ha salido unas reglas, o sea que en los años que vienen las empresas deberán salir un informe ESG. Ejemplo muy simple para nosotros. El año pasado hemos entrado Copperleaf en la bolsa en Toronto. Y desde entonces ya cada mes recibimos preguntas de los inversores mismos, los grandes pension funds, como se dice en español. Un pension fund, ¿cómo se dice? Fondos de pensión. Los fondos de pensión. Fondo de pensión. Ellos cada mes nos preguntan cuándo sales tu informe ESG, o si no, te envían un cuestionario de 1000 cuestiones con todos los elementos ESG. Aún no es obligatorio, pero bueno, al mismo tiempo, si tus accionistas principales te preguntan algo, necesitan una respuesta, ¿no? O sea que hay una evolución muy rápida en este momento y supongo que cuando va a salir el ISSB, como les decía antes, en ese momento supongo que la mayoría de los grandes mercados financieros van a hacer de tal manera que el informe ISSB de ESG es obligatorio o será obligatorio en un año o dos. Bien, y acá veo una pregunta un poco más general, ¿no? Tal vez más relacionada con este mercado. ¿Por dónde empezar si no disponemos datos confiables de todos nuestros activos? O sea, ¿cómo se puede empezar? Bueno, pues igual puede ser completamente desconectado de los datos de activos. El ejemplo que tenía yo con Anglian, claro, ahí sí necesitabas información, por ejemplo, de cuál es el costo carbono y el costo de agua de cada activo que tienes dentro de tu organización. Pero igual, de misma manera que puedes calcular el valor de un proyecto sin tener datos de tus activos, por ejemplo, si no tienes datos históricos a nivel de la confiabilidad de cada activo, pues utilizas una estimación, ¿no? Misma cosa aquí, lo que vemos en muchas empresas no tienen datos históricos muy buenos de todo lo que es la información ESG o, por ejemplo, la contabilidad carbono para sus activos. Se hace una estimación rápida, lo incluyen como primera estimación en el valor de cada proyecto y utilizamos eso para alcanzar los objetivos de ESG de la empresa. Y a medida que avanzamos podemos colectar ya más información y mejorar la precisión de nuestras estimaciones, ¿no? Claro. Bien, tenemos una pregunta más. En el mercado sudamericano, dependemos mucho del tema político para que se armen leyes que impulsen estas grandes iniciativas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es tu opinión, Balduino? Sí, es verdad en muchos países, claro, ¿no? Puesto que al final, cuando los políticos deciden hay una ley, pues entonces ya no se negocia, tienes que hacerlo, ¿no? Tienes que hacer un informe ESG o lo que quieran. Lo que vemos en este caso, como decía antes, es que la mayoría de la presión hasta ahora viene de los mercados financieros. O sea que son ellos verdaderamente que están empujando, pero a medida que los mercados financieros llegan al nivel en el cual es casi obligatorio para ellos de tener un informe ESG, es muy fácil para los políticos de decir, bueno, pues entonces hacemos ley, hacemos algo de obligatorio para todos. Y eso es lo que hemos visto en Europa.
que ya en este momento mismo son las grandes empresas que tienen que salir un informe, pero en 2 o 3 años serán todas las empresas públicas, todas las empresas que tienen o accionistas o que son propiedad del Estado, que tendrán que salir un informe ESG, y bastante completo también. Bien. Bueno, Balbino, te agradezco mucho. Hasta acá las preguntas que hemos recibido y es súper interesante el tema. Y sé que da para hablar mucho más. No sé si querés complementar con algún otro punto o si no dejamos acá nuestros datos de contacto, pero me gustaría si tenés alguna opinión general como para cerrar. No, lo que es interesante para mí es de ver que hace años, ya hace casi 10 años que salió el ISO 55000, hace 8 años ahora, y el 55000 estaba ya posicionando la manera con la cual hacemos o tomamos decisiones dentro de gestión de activos. La metodología estaba muy cercana de lo que estamos ahora escuchando y viendo en el mercado ESG. Toda la idea que necesitamos escuchar a todas las partes interesadas, que necesitamos tener una definición del valor muy amplia, que incluye factores otros que son únicamente financieros. Todo esto ya lo habíamos definido bien en el 55000. O sea que a ese nivel lo que podríamos decir es que la comunidad de gestión de activos estaba muy avanzada en la manera de pensar y con eso también está muy bien posicionada para ayudar a su empresa a avanzar en todo este desafío del ESG, ¿no? Lo que yo veo es muy interesante, como lo habías dicho al inicio, estoy yo en un grupo de ISO que está estudiando cómo ISO tiene que adaptarse a este nuevo desafío, no únicamente en gestión de activos, pero ISO a nivel general, todas las normas ISO. Y lo que vemos allá es que la gente que viene de gestión de activos, que los especialistas, digamos, en gestión de activos que están en este grupo multidisciplinario, están mucho más avanzados que los financieros, que la gente que viene del medioambiental. Todos ellos están enfocados únicamente en su pequeño mundo y tienen una idea muy específica de lo que quiere alcanzar. La gente de gestión de activos tenemos una visión mucho más larga de lo que se necesita alcanzar y tiene una visión que incorpora todos los diferentes elementos, que sean medioambientales, sociales, de gobernanza, financieros, están todos incluidos, puesto que ya pensamos así desde hace años. Pues es muy interesante de ver la oportunidad dentro de su empresa que cada gestionista o gestionario de activos tiene, puesto que ya típicamente es un especialista más avanzado que igual que la gente financiera dentro de la empresa. Es súper interesante, bien. Bueno, te agradezco muchísimo y muchas gracias a todos los que participaron. Acá, como ven, están nuestros datos de contacto por cualquier otra inquietud o cualquier consulta, nos la pueden hacer llegar y también estamos en LinkedIn si les interesa seguirnos para ver novedades y tendencias. Muchísimas gracias, Balbino. Un placer, como siempre. Adiós.